23 sobre el análisis del fallo que nos corresponde. Tenemos a bien a presentar a los integrantes como primer punto. Pues estoy a cargo, Alan David Sierra Aquileb, con clave 89. Tenemos a Reyes Audiel Saúl Coyoy, con clave 90. De igual manera tenemos a Yanira Larisa Rodríguez Morales, con clave 91. Y en este caso tenemos a el compañero Pedro Pop de clave 92, que en este trabajo pues no participó. Bueno, comenzamos con lo del análisis de esta sentencia. Como primer punto tenemos el procedimiento común penal. Tenemos como el órgano jurisdiccional al juzgado octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala. Tenemos como el MP a Leighton Navas García. El agraviado en este caso no se constituyó, por lo tanto no hay algún abogado. CIPA, tenemos como a Oscar Giovanni Moncada Fabián. Al abogado defensor tenemos al licenciado Joel Enrique León Díaz. Y en este caso se da el auto de apertura. La fecha y el delito es la siguiente: el 11 de septiembre del 2017, por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportiva, regulado en el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones. Auto de medidas de coerción tiene como fecha 31 de julio del 2017. El resumen de la conducta humana delictiva dice así: según la declaración testimonial de los agentes captores, no se menciona la resolución y la del propietario en este caso no se menciona en la resolución y la del propietario del arma. El sindicato portaba de forma ilegal un arma de fuego por el cual se le dicta auto de apertura a juicio. En etapa en la que se dictó la resolución, se da en la etapa intermedia. Resolución. Tenemos lo siguiente. El 11 de septiembre de 2017 se dicta la resolución del auto de apertura a juicio. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo, según el artículo 332 del Código Procesal Penal. El órgano jurisdiccional considera que estos son los elementos suficientes racionales para poder considerar esa posible responsabilidad penal del señor procesado en el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportiva, regulado en el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones. Así bien, resuelve sin lugar la solicitud de sobreseimiento o clausura provisional solicitada por el abogado defensor respecto al delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportivo. Resuelve dictar el sobreseimiento a favor del señor procesado Oscar Giovanni Moncada Fabián por el delito de encubrimiento propio, regulado en el artículo 474, numeral 4, donde acepta en definitiva la acusación presentada por el Ministerio Público y consecuentemente abre juicio el presente proceso en contra del señor Oscar Giovanni Moncada Fabián. Eso es todo. Le dejo la palabra al siguiente compañero. Gracias, Alan. Bueno, continuando con la presentación, pues en este caso, en el procedimiento común, acá tiene el cuadrito lo que es un recurso, ¿verdad? En el recurso en la fase ordinaria. Pues en este caso no se planteó ningún recurso, ¿verdad? Del cual
se pueda acá tomar datos. Solo hace alusión a un recurso, pero este fue en la etapa de, si no estoy mal, en el auto que dicta o resuelve, mejor dicho, el auto de procesamiento, ¿verdad? Que fue en este caso, pero nosotros estamos realmente en la etapa intermedia, ¿verdad? Que fue donde sucedió o donde se originó el problema para la interposición del amparo y el recurso del mismo. Entonces, en este caso, acá por eso es que estaba así esta parte, ¿verdad? Porque no es recurrente, no hay resolución impugnada, ¿verdad? El auto de apertura a juicio no fue impugnada, sino se interpuso directamente al amparo, que es la continuación que la compañía disputará. Gracias. Para continuar, yo les voy a hablar sobre el amparo en primera instancia. El Tribunal de Amparo de Primer Grado fue la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que en ese momento se constituyó como Tribunal de Amparo. La fecha de interposición del amparo fue el 10 de octubre del año 2017. La producción del acto reclamado es que ante el juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala se tramita proceso penal contra Óscar Giovanni Moncada Fabián por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas y encubrimiento propio. Inciso B, el 11 de septiembre del año 2017 se celebró audiencia de etapa intermedia en la cual el Ministerio Público presentó acusación por los referidos delitos. A su vez, la defensa técnica del procesado solicitó el sobreseimiento o la clausura provisional y sé que en esa oportunidad la autoridad denunciada decidió sobreseer la causa por el delito de encubrimiento propio y no accedió a decretar la clausura provisional pedida por la Defensoría del Sindicado y como consecuencia admitió la acusación por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, ordenando la apertura a juicio contra el sindicado. El acto reclamado, la resolución del 11 de septiembre del año 2017, emitida por el juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, en audiencia de etapa intermedia en la cual no admitió la solicitud de clausura provisional por parte de la defensa del sindicado y en consecuencia admitió la acusación presentada por el Ministerio Público contra Óscar Giovanni Moncada Fabián por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas. El amparista o postulante en este caso fue el sindicado Óscar Giovanni Moncada Fabián. En el resumen de sus argumentos y peticiones tenemos que invocó los preceptos contenidos en las literales A, B y C del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Asimismo, citó el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala por violaciones a los derechos de defensa, libertad e igualdad, como el principio jurídico del debido proceso. Solicitó que se le otorgue el amparo y se ordene a la autoridad cuestionada suspenda de forma definitiva el acto reclamado y emita una nueva resolución ajustada a derecho. La autoridad impugnada o reclamada es el juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. El resumen del informe circunstanciado emitido por la autoridad impugnada ante el juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, se tramita proceso penal en contra de Óscar Giovanni Moncada Fabián. El 11 de septiembre de 2017 se celebró audiencia de etapa intermedia en la cual el Ministerio Público presentó acusación por los referidos delitos. A su vez, la defensa técnica
Disculpe, compañero, movió mucho la presentación. A su vez, la defensa técnica del procesado solicitó el sobreseimiento o la clausura provisional. En esa oportunidad, la autoridad denunciada decidió sobreseer la causa por el delito de encubrimiento propio y no accedió a decretar la clausura provisional pedida por la Defensoría del Sindicado y como consecuencia admitió la acusación por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, ordenando la apertura a juicio contra el sindicado. La parte contraria al amparista en este caso sería el Ministerio Público. En el resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al amparista, tenemos que el Ministerio Público se ha manifestado porque la protección constitucional de amparo se deniegue, pues no hay agravio que reparar y la autoridad denunciada ha actuado dentro del marco de las facultades legales. El tercero interesado en este caso sería el Ministerio Público y el resumen de sus argumentos y petición del tercero interesado sería la misma de la parte contraria al amparista. El lugar y fecha de la sentencia de primer grado es el Departamento de Guatemala y la fecha 11 de septiembre del año 2017. En el resumen de los fundamentos de la sentencia de primer grado, tenemos esta sala constituida en Tribunal Constitucional de Amparo del estudio correspondiente del caso de manera especial de las confrontaciones de los diversos argumentos expuestos por las partes con las disposiciones constitucionales y específicas que regulan en nuestro país la institución de amparo y con base en la jurisprudencia que la Honorable Corte de Constitucionalidad ha sentado, tiene que pronunciarse por denegar la protección constitucional de amparo solicitada y así deberá resolverse. La parte resolutiva, numeral primero, se deniega el amparo solicitado por Óscar Giovanni Moncada Fabián en contra del juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Número 2, se condena en costas al postulante. Asimismo, se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Joel Enrique de León Díaz, que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. Tenemos en el efecto concreto del fallo en el acto reclamado y en el caso concreto, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que se constituyó como Tribunal de Amparo. En el fallo, en el acto reclamado, se deniega el amparo solicitado por Óscar Giovanni Moncada Fabián en contra del juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y en el caso concreto, pues por la resolución emitida por el juez ordinario, continúa sin efecto, lo que provoca que siga su curso la apertura a juicio. Únicamente le cedo la palabra al compañero. Muchas gracias. En cuestión al recurso de apelación de amparo, ¿verdad? Que es en segunda instancia, como bien sabemos, lo conoce segunda instancia del amparo, pues la Corte de Constitucionalidad. En este caso, el recurrente o apelante sigue siendo la misma persona, ¿verdad? Que en ese sindicado, Óscar Giovanni Moncada Fabián, porque le fue negado el amparo, por lo tanto, él mismo interpuso el recurso, ¿verdad? En este caso.
El resumen de los argumentos y petición del apelante, retiró los argumentos expuestos en sus escritos de amparo y apelación y solicitó que se declare con lugar la impugnación instada y se otorgue la protección constitucional solicitada. Señaló que el Tribunal de Amparo de primer grado, al dictar la sentencia apelada, incumplió con su deber constitucional de administrar justicia, pues al estimar que el Tribunal de Amparo de primer grado hizo una simple relación de documentos y de los argumentos de las partes, sin entrar a analizar las normas jurídicas aplicables al caso, objeto de estudio, incurriendo en una debida fundamentación. La parte contraria al apelante, pues en este caso, como es el sindicato, ¿verdad? Si es el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. En el resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al apelante, eh, señaló que comparte el fallo emitido por el Tribunal de Amparo de primer grado, estimó que el amparo no es una instancia revisora en los actos emitidos por las autoridades judiciales conforme al correcto uso de sus facultades legales, lo cual no causa ningún agravio a los derechos constitucionales del amparista. Solicitó además que se declare sin lugar la apelación interpuesta y se confirme la sentencia impugnada. En el tercero interesado, pues es el mismo Ministerio Público. En el resumen de los argumentos y peticiones del tercer interesado, como es en este caso la parte contraria al apelante, pues es el mismo que aparece en el cuadro anterior. El lugar y fecha de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad fue en Guatemala, la ciudad de Guatemala, el 27 de septiembre de 2018. En el resumen de la fundamentación propia de la Corte de Constitucionalidad en el fallo, los agravios que resiente el accionante residen en cuestiones de orden probatorio propias del proceso subyacente, las cuales en todo caso puedan ser objetadas en la audiencia correspondiente, que será ya en la etapa del juicio. En este caso, la Corte de Constitucionalidad determina que la autoridad cuestionada actuó conforme al correcto uso de sus facultades, sino causó agravio a los derechos constitucionales del accionante, al emitir una decisión debidamente fundamentada en los hechos imputados en la acusación presentada por el Ministerio Público, así como de la convicción de los elementos producidos en su labor investigativa y declara sin lugar la clausura provisional solicitada por la defensa del sindicato y como consecuencia ordena la apertura a juicio en su contra, razón por la cual deberá declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el amparista y confirma la sentencia apelada. La doctrina de la Corte de Constitucionalidad sentada en el fallo, pues en este caso no hace mención de que existe algún precedente o si hay dos fallos para que este sea el tercero conteste en el mismo sentido para que genere doctrina legal. Pero considerando primero, pues dice lo siguiente: no procede a otorgar la protección constitucional solicitada cuando la autoridad cuestionada actuó conforme al correcto uso de sus facultades legales y decidió no declarar la clausura provisional a favor del sindicato, por estimar que existían los elementos suficientes para ordenar la apertura a juicio. Pues en la parte resolutiva del fallo de la Corte de Constitucionalidad, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Oscar Giovanni Moncada Fabián, quien es el postulante, y como consecuencia se confirma la sentencia de primer grado y en cuanto deniega la protección constitucional solicitada. Notifíquese y oportunamente remítase a la ejecutoria respectiva. Las leyes aplicables pues acá en este caso fueron los artículos citados, que a continuación aparecen en el 265, 268, 272 literal C de la Constitución Política de la República de Guatemala, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, 10, 42, 46, 48, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 163 literal 6, 179 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 29 y 36 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Resumen del efecto concreto del fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre el acto reclamado y el caso concreto. Número 1. Sin lugar el recurso de apelación de amparo interpuesto por Oscar Giovanni Moncada Fabián, quien es el sindicado, en este caso es el acusado por la
etapa que en este caso es la fase intermedia en la que estamos, en este caso se originó el problema. Número 2, confirma la sentencia de primer grado y en cuanto deniega la protección constitucional solicitada. El número 3, como consecuencia, permanece firme la resolución originaria emitida en jurisdicción ordinaria, que en este caso es el auto de apertura a juicio. Pues en cuanto a la breve opinión general del grupo respecto a la resolución emitida, pues en este caso el grupo considera que fue emitida en derecho por motivo de que en este caso había medios probatorios, o mejor dicho, medios de convicción suficiente para que el juez dictara el auto de apertura a juicio, para que en este caso pues las pruebas se presentaran en la etapa correspondiente. Pues en cuanto a la breve opinión del grupo, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Únicamente es lo que tenemos por presentar el grupo número 23.